Buenas tardes. Los procesos de escucha, discernimiento comunitario y toma de decisiones forman parte de las dinámicas propias de una iglesia sinodal que camina junta como pueblo de Dios enviado en misión. En este vídeo nos preguntamos cómo se vivieron estos procesos en las primeras comunidades cristianas, cómo afrontaron estas las dificultades de vida y misión cuando el cristianismo se extendió más allá de las fronteras de Palestina, cómo alcanzaron y maduraron los consensos, qué luces aporta para el caminar sinodal de la iglesia hoy. Nos acercamos, en concreto, a uno de los acontecimientos que marcó el caminar del movimiento cristiano en las primeras décadas, una importante reunión cristiana cuyo tema fue la legitimidad de la misión a los gentiles y su admisión a la comunidad cristiana. Las dos comunidades más influyentes de los orígenes del cristianismo, Jerusalén y Antioquía, afrontaron este desafío, no exento de complejidad y conflictividad. En esta asamblea se alcanzaron acuerdos básicos que garantizaron la libertad para la misión a los gentiles. Todas las partes coincidieron en que la expansión del Evangelio entre los gentiles era un don de Dios y que éste actuaba por igual en Pedro y en Pablo. El consenso alcanzado, sin embargo, encontró dificultades muy pronto. En Antioquía se desencadenó un grave conflicto cuando, según narra Pablo, Cefas y otros judeocristianos dejaron de compartir la mesa con los cristianos gentiles por miedo a algunos de la parte de Santiago que habían llegado a la ciudad. Según la opinión de la mayor parte de los exegetas, el conflicto terminó con la promulgación de un decreto en el que se imponía a los cristianos gentiles las normas que los forasteros debían observar en el seno de Israel, según Levítico 17. Estos hechos, tan importantes para el camino de la Iglesia en los orígenes, cuenta con dos versiones, en parte semejantes, pero también muy diferentes entre sí. Una, narrada en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, y otra en la Carta a los Gálatas, capítulo 2. El llamado Concilio de Jerusalén constituye, como nos recuerda la Comisión Teológica Internacional, un acontecimiento sinodal en el que la Iglesia Apostólica, en un momento decisivo de su camino, vive su vocación bajo la luz de la presencia del Señor resucitado en vista de la misión. Las decisiones alcanzadas se tomaron por discernimiento, sobre la base de los consensos adoptados en escucha obediente de todos al Espíritu. El proceso vivido en sus distintos momentos y con las dificultades que tuvieron que enfrentar constituye un paradigma para el caminar sinodal de la Iglesia ayer y hoy. Las tres corrientes más importantes de los orígenes, representadas por Pedro, Santiago y Pablo, se ensayaron en procesos de escucha, diálogo y discernimiento hasta alcanzar decisiones ante la nueva realidad comunitaria y de misión, planteada por la integración de los paganos en el seno de las comunidades cristianas, hasta ese momento mayoritariamente judeocristianas. Cada una de las versiones aporta elementos que iluminan y alientan el camino de sinodalidad de la Iglesia actual. Una aproximación crítica a los orígenes es un referente obligado y muy esclarecedor e instructivo para la fe cristiana de nuestros días. La pluralidad existente, con los conflictos que trajo consigo, convive con una voluntad de comunión innegable. La versión de los Hechos de los Apóstoles, escrita unos 30 o 40 años después de los acontecimientos, tiene ya una perspectiva de lo sucedido. Cuando esta obra se escribió en la segunda generación cristiana, ya existía un mutuo reconocimiento de la tradición petrina y paulina, y se habían alcanzado consensos importantes. Los Hechos ofrecen una visión armoniosa, irénica e idealizada de las tensiones más graves del cristianismo en este momento. Recogen la fase final del proceso de discernimiento, pasando por alto las fases conflictivas. La versión de Pablo deja percibir con claridad las dificultades del discernimiento, los conflictos, los problemas para asumir en la vida real de las comunidades los consensos alcanzados. Gálatas es un texto que pone de manifiesto el apasionamiento de Pablo y refleja la dura polémica del apóstol con los judaizantes. A continuación, nos centramos en cada uno de estos testimonios conservados en el Nuevo Testamento. Trataremos de reflejar las posibilidades que abren para la construcción de una iglesia sinodal, contando también con las dificultades que esos procesos entrañan. Ambos relatos requieren una lectura con las cautelas críticas pertinentes. Cada uno, en su contexto, ofrece datos esclarecedores de las diferentes dinámicas eclesiales según las circunstancias e intereses. Comenzamos con la versión de Hechos 15. Los capítulos precedentes relatan el creciente impulso misionero entre los gentiles bajo la acción del Espíritu, capítulos del 10 al 14. Comienza por Pedro, que anuncia el Evangelio y bautiza a Cornelio y su familia al comprender que Dios no hace acepción de personas y que el Espíritu había sido derramado sobre los gentiles. La iglesia de Antioquía continúa la evangelización de los gentiles y Pablo y Bernabé la impulsan a continuación a gran escala. La integración de los gentiles planteó una importante cuestión: cómo gestionar, desde el punto de vista de la salvación, la relación entre la herencia judía y la novedad cristiana. Este debate, de corte fundamentalmente identitario, se aborda en el llamado Concilio de Jerusalén. Como afirma Margrat, si el encuentro en casa de Cornelio constituye la cima misiológica de los Hechos, el Concilio Apostólico de Jerusalén constituye su cima eclesiológica. La opción misionera
llevó a profundas transformaciones en el caminar de las primeras comunidades cristianas. La asamblea conjunta, celebrada en Jerusalén y narrada en este capítulo 15, comienza recordando el conflicto. En primer lugar, recuerda el fuerte altercado y discusión que se planteó en Antioquía entre Pablo y Bernabé y algunos de Judea, que sin el consentimiento de los responsables de la iglesia de Jerusalén, exigía a los cristianos la práctica de la circuncisión y la observancia de la ley mosaica para salvarse. Esta acción desestabiliza y perturba gravemente a la comunidad antioquena. En segundo lugar, el capítulo 15 recuerda la decisión de tomar la comunidad, que toma la comunidad de enviar a Pablo, Bernabé y algunos otros a Jerusalén para tratar la cuestión. El conflicto afecta a la identidad y misión de la Iglesia. Está en juego una visión teológica, una concepción de la fe y de la salvación, también de la vida en comunión. Según los Hechos, la diversidad no es obstáculo para que se vislumbre desde el inicio el deseo de caminar conjuntamente abordando la gestión del conflicto. De hecho, la comunidad de Antioquía envía una delegación a la comunidad de Jerusalén para discernir el asunto, y esta última, junto con sus dirigentes, los recibe y da la bienvenida, iniciándose el proceso hasta alcanzar el consenso, más allá de las opiniones y las praxis divergentes. La asamblea comienza poniendo de manifiesto la dureza del conflicto, allí mismo. Los antioquenos narran todo lo que Dios había hecho con ellos, expresando su convencimiento de la colaboración entre ellos y Dios. Por otro lado, la parte contraria defiende la necesidad de la circuncisión y la observancia de la ley mosaica para la salvación. Para Lucas, el debate, fruto del desacuerdo, es necesario. Ahí se desvela la verdadera base de la fraternidad y es posible sacar los principios fundamentales de la identidad de la comunidad. Comienza a partir de ese momento el discernimiento, en el que participan por un lado los apóstoles y los ancianos, pero también la comunidad. Aunque hay una cierta confusión en el texto lucano, más adelante se explicita que la comunidad reacciona al discurso de Pedro y forma parte también de la decisión final. Se dice, los apóstoles, los ancianos y la comunidad entera decidieron. El texto lucano da prioridad, no obstante, a las interacciones recíprocas entre los representantes de las tres grandes corrientes eclesiales, Pedro, Santiago y Pablo, con Bernabé, y visualiza al conjunto de la asamblea como hombres hermanos, invisibilizando a las mujeres, como por otra parte es habitual en Lucas. La estructura de la narración lucana va entonces describiendo el proceso hasta alcanzar la decisión. El discernimiento comunitario consta de los elementos esenciales: escucha y diálogo, participación de los representantes y los miembros de la Iglesia, lectura creyente de la experiencia y apertura a la novedad del espíritu, relectura de la escritura, así como el consenso alcanzado, que implica voluntad de comunión y cesiones mutuas, lo que llena a todos de alegría y de paz. El espíritu se hace sentir en la diversidad de voces. Es en el conjunto de estas donde la comunidad capta lo que el espíritu quiere comunicarles. Todos, según su propia condición y función, se ponen a la búsqueda conjunta de la voluntad de Dios, dejándose guiar por el espíritu en una cuestión tan nuclear como la que tienen entre manos. Podría decirse que la asamblea de Jerusalén se va desarrollando como una conversación espiritual. El espíritu se hace presente en ese ente que se genera cuando unos y otros hablan, se escuchan recíprocamente y dialogan. El espíritu desciende sobre ese ente y lo fecunda. Al mismo tiempo, emerge desde ahí, haciendo posible un verdadero discernimiento espiritual en la búsqueda del consenso. ¿Cómo se van desarrollando en concreto esa conversación espiritual? ¿Cuáles son los elementos para destacar en todo el proceso de discernimiento en la narración de los hechos? En primer lugar, se da prioridad a la escucha recíproca de los relatos de fe de los representantes de las tres corrientes más importantes de los orígenes. No obstante, Lucas da voz solo a las voces más conciliadoras. No escuchamos las voces disidentes. En primer lugar, habla Pedro. Este es un testigo que relata su experiencia en clave creyente y saca las conclusiones que de ahí se derivan. Dos acontecimientos cobran relevancia para él: lo acontecido en casa de Cornelio y la experiencia fundante de Pentecostés. A partir del primero, expresa su profunda convicción de que Dios ha dado testimonio a favor de los no judíos, confiriéndoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros, dice. En casa de Cornelio se le reveló la universalidad de la salvación, porque Dios no hace discriminación entre judíos y gentiles, y así lo confiesa. Con el segundo, recurre a una experiencia fundante, Pentecostés. Con ello pretende que todos se hagan conscientes de que el nacimiento de la Iglesia es obra exclusivamente del Espíritu. Finalmente, Pedro insta a no resistirse al Espíritu, tentar a Dios, defendiendo la autoridad de la ley para los no judíos, e invita a que los judeocristianos revisiten el origen de su fe, para identificar en él el don de la gracia en lugar de la adhesión a la ley. Creemos, dice, haber sido salvados de la misma manera que ellos, por la gracia del Señor Jesús. A continuación, toman la palabra Bernabé y Pablo, que son escuchados por toda la asamblea. Nuevamente narran su experiencia de mediación, los signos y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos. Han sido elegidos para sembrar la salvación en el corazón humano. Seguramente
Pablo y Bernabé contarían la conversión de los paganos de Antioquía de Siria, la de Sergio Paulo, la de los gentiles de Antioquía de Pisidia, la de Listra, la de los gentiles también en Iconio. También debieron añadir, sin duda, la alegría que suscitaba entre los judeocristianos de Fenicia y Samaria la noticia de la conversión de los paganos. Finalmente, toma la palabra Santiago, uno de los hermanos de Jesús que sucedió a Pedro a la cabeza de la iglesia de Jerusalén. También él comparte la visión de Pedro y ratifica sus palabras, consolidadas por las noticias de Pablo y Bernabé sobre la actuación de Dios en la evangelización de los gentiles. No solo expresa su opinión, sino que comunica una decisión jurídica. Su argumentación se basa en la escritura, y aquí introducimos el segundo componente en el proceso de la toma de decisiones, que es la reinterpretación de las escrituras. Santiago se vale de una cita de Amós, capítulo 9, para justificar la acogida divina de los no judíos, y que ha sido referida por Pedro, Simeón lo llama, y lo encabeza diciendo que los profetas están de acuerdo con esto. La formulación ofrece una clave hermenéutica muy importante. Se da prioridad a la acción de Dios revelada en la narración anterior de Simeón y confirmada por Bernabé y Pablo. Es esta experiencia revelada a través de la narración la que dicta cómo ha de entenderse la escritura. Santiago elige el único texto que en el Antiguo Testamento, según los 70, la invocación del nombre divino se aplica a las naciones paganas sin pasar por la circuncisión. El texto griego transforma un oráculo de restauración davídica, según el cual Israel se convertiría en amo del enemigo edomita, en una profecía de la búsqueda universal de Dios. De esta manera, Santiago afirma que la venida de los gentiles a Cristo realiza la promesa de universalidad de la salvación hecha desde antiguo a los judíos. La ley y la circuncisión, marcas de la identidad de Israel, son reemplazadas por la fe salvadora nacida de la acción del Espíritu Santo. Su argumentación es decisiva para la resolución del conflicto. Insiste en no imponer el yugo de la ley a los cristianos gentiles y, por tanto, no condicionar su acceso a la salvación. Este es su derecho. A la vez, Santiago expone algunos prerequisitos con el fin de asegurar la comunión con los judeocristianos, no solo la comensalidad, sino fundamentalmente la convivencia. Las 4 abstinencias prescritas se mueven en el plano de la ética y no de la soteriología, y con ellas se trata de garantizar, además, los derechos de los judeocristianos. Se fortalece así la cohesión de unas comunidades cristianas multiculturales. Por otra parte, el recurso a esas normas éticas, en ningún caso con valor soteriológico, aportan a la Iglesia raíces y tradiciones antiguas, evitando así ser tachada de superstición en el mundo antiguo. Tercer componente. Los apóstoles y los ancianos, autoridades sobre toda la Iglesia, toman la decisión. El texto lucano dice, pareció bien, una fórmula impersonal común en el griego que equivale a decidir. Lo hacen con el consenso unánime de la comunidad que ha participado desde el inicio en el proceso de escucha, diálogo y discernimiento, y contando igualmente con el Espíritu, que ha sido protagonista de ese camino y en la decisión alcanzada. Juntos deciden enviar una carta que contiene el decreto con las abstinencias de carácter ético y nombran para ello una delegación compuesta, además de por Pablo y Bernabé, por Judas, Barsabás y Silas. La descripción tan detallada de la delegación forma parte de la estrategia de resolución del conflicto. Aprobación unánime de quienes fueron desacreditados, es decir, Bernabé y Pablo, de quienes explícitamente se afirma su entrega a la causa de Jesucristo, el Señor. La presencia de Judas y Silas confirma a su vez la comunión entre Jerusalén y Antioquía. La delegación entrega la carta a la iglesia entera de Antioquía, que la recibe con alegría por el aliento que se les comunica desde Jerusalén en el camino emprendido de inculturación de la fe. La presencia estable de Judas y Silas, profetas que consuelan, fortalecen, enseñan y predican la palabra de Dios, es el final del proceso de decision making y decision taking en el relato lucano, un relato que, como ya hemos dicho, está idealizado y que privilegia el aspecto armonioso e irénico de este concilio de Jerusalén. Pasamos ahora a las dificultades en el discernimiento y en los consensos en la primera generación cristiana. Nos centramos para ello en el relato del Concilio de Jerusalén escrito por Pablo en la primera generación cristiana y conservado en Gálatas 2, versículos del 1 al 10. El contexto del recuerdo paulino está en relación con la problemática que la Iglesia en Galacia está enfrentando. Poco después del Concilio de Jerusalén, en torno al año 50, han llegado a Galacia judeocristianos, exigiendo la circuncisión a los cristianos gentiles. Es decir, parece que la decisión unánime tomada en Jerusalén, según los hechos, no había sido tan aceptada. Pablo se opone con contundencia. Considera que esto atenta contra la verdad del Evangelio. Califica de anatema a quien predique un Evangelio distinto del que recibieron. Su versión de la Asamblea de Jerusalén, bien diferente de la de los Hechos, fue un encuentro entre él, Bernabé y Tito
con los notables de Jerusalén, Santiago, Cefas y Juan. No hubo participación de la comunidad, ya que dice que fue en privado. El consenso alcanzado fue de hecho muy frágil, se rompe en muy poco tiempo. Pablo expone su evangelio, es decir, su teología de la salvación sin la ley. No se describe ningún proceso de discernimiento y de la lectura del texto paulino parece que los notables habrían cedido más bien ante el éxito misionero de Pablo y ante la promesa de aportación económica a la comunidad de Jerusalén muy necesitada de ayuda. Desde luego, dice Pablo, Tito no fue obligado a circuncidarse. Y deja claro el apóstol que no se le impuso ninguna condición, excepto la de acordarse de los pobres, cosa que Pablo afirma haber procurado cumplir. Terminada la asamblea, regresaron a Antioquía, donde Pablo cuenta que estalla un grave conflicto. Cefas y otros judeocristianos dejan de compartir la mesa con los gentiles por miedo a los circuncisos, algunos de la parte de Santiago, cuando antes sí lo hacían. El apóstol se enfrenta con Pedro delante de todos, porque no procedían según la verdad del Evangelio, y le dice, si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? El conflicto de Antioquía no termina con consenso entre Pablo y los judaizantes, como parece deducirse en cambio de los hechos. Sí lo hacen Pedro y Bernabé, motivo por el cual Pablo seguramente se separará de este último, y no en razón de Juan Marcos, como cuenta el libro de los Hechos. El conflicto deja traslucir también otros datos muy importantes. La decisión tomada en el Concilio de Jerusalén de no imponer la circuncisión como requisito para la salvación no fue aceptada por todos, como descubrimos por la presencia de judaizantes tanto en Galacia como en Filipo. Pablo no acepta tampoco el llamado decreto del Concilio de Jerusalén, según el cual se imponen a los cristianos gentiles algunas normas de la ley judía. En esta primera generación cristiana, Pablo rompe con Bernabé y Pedro, se distancia de la iglesia de Antioquía y empieza su fase como misionero independiente, como narra en el comienzo de la carta a los Gálatas. La razón de su ruptura se debió a que Pablo consideró que no se había mantenido el consenso alcanzado en Jerusalén. Sin embargo, mantuvo su voluntad de comunión, responsabilizándose de la colecta en favor de los pobres llegase a Jerusalén. Ese era el gesto con el que se había comprometido con los líderes de Jerusalén y expresión de comunión entre las iglesias. Los hechos, sin embargo, no hacen memoria de este gesto, salvo probablemente una mención indirecta y no muy clara en el capítulo 21. Es un indicio muy probable de que el gesto con el significado de mantener la comunión con la iglesia judeocristiana de Jerusalén no tuvo el éxito que Pablo hubiera deseado, como por otra parte él temía. Las tensiones y conflictos siguieron dándose en el caminar de la iglesia en los orígenes, y se fueron también construyendo y madurando consensos, algunos tan importantes como el canon del Nuevo Testamento, ejemplo de unidad en la pluralidad, y en el que quedaron integrados textos que en generaciones anteriores hubieran sido incompatibles entre sí. El dinamismo presente en las primitivas comunidades cristianas es el testimonio de cómo han tratado de caminar conjuntamente, poniendo en juego sus dones, aprendiendo poco a poco a gestionar los disensos y las dificultades, ensayando distintas prácticas y procesos, no exentos de defectos, y abriéndose siempre al diálogo y a la conversión, abriéndose igualmente al espíritu que alienta y recrea la comunión y la misión. Los testimonios nos dejan también percibir cómo la misión ha sido raíz y horizonte de las transformaciones y desarrollos de la Iglesia. La lectura crítica de los relatos de Hechos y Gálatas nos ayuda a comprender que el camino sinodal no se reduce a un único evento, sino que es un proceso complejo y abierto que define la vida eclesial, que tiene que ver con las dinámicas e interacciones entre los miembros de la Iglesia, que aunque no se llegue a resolver satisfactoriamente el conflicto, es posible mantener la comunión y expresarla de manera creativa, a la espera de seguir madurando los consensos necesarios.